Pues he llegado ya y bueno, súper emocionada. Estoy aquí, me he tirado con la mochila aquí, estoy en la Plaza del Obradoiro, delante de la catedral. Y aquí tengo una paloma que está todo el rato a ver si le he hecho algo. Y bueno, muy emocionada. La verdad, muy emocionante esto de la llegada. Con el gaitero ahí tocando a la entrada. Muy chulo. Muy chulo. Me quería conectar con vosotros en este directo que he hecho de manera pues prácticamente espontánea para compartir algo diferente a lo habitual y que para mí pues es bastante especial. Veréis, esta semana he regresado del Camino de Santiago y bueno, pues me gustaría compartir con vosotros mi experiencia, algunas reflexiones con la intención de aportar valor, con la intención de que si alguno de vosotros estáis pensando en hacerlo o lo habéis hecho, pues que tengáis este momento para ver mi versión del Camino de Santiago, ver cómo ha sido para mí, compartir con vosotros algunas reflexiones y bueno, en definitiva, pues aportar si puede ser algo de valor. Em, ¿Qué voy a compartir con vosotros? Bueno, pues voy a compartir con vosotros qué me ha motivado a hacer este Camino de Santiago, cuál ha sido la motivación detrás de este Camino de Santiago, las premisas con las que he partido para hacer este Camino de Santiago, también cómo me he preparado este camino, qué es lo que he hecho para prepararme, para tratar de que saliese lo mejor posible. También os hablaré algo sobre la logística del camino. Eh, También me gustaría compartir con vosotros, dentro de que cada etapa ha sido diferente, pues cuál es la rutina de un día en el camino. También me gustaría compartir con vosotros pues algunos momentos mágicos que ha habido en el camino. El Camino de Santiago tiene mucha magia, tiene muchos metáforas que nos llevamos el día a día. Sí, Manolo Pastor, efectivamente, el camino es una gran metáfora y ahora es algo que quiero compartir con vosotros, la gente que te encuentras y luego sobre todo al final del directo compartiré con vosotros algunos aprendizajes. Incluso lo relaciono con algunos de los temas de los que hablo en mis talleres y en mis libros. Entonces, si te interesa, pues espero que te quedes a verlo. Bye bye. Buen camino. He elegido la versión principiante del camino, es decir, el tramo de Sarria a Santiago, que es un tramo de tan solo 114 kilómetros. Es un tramo que se supone que es de los que menos dificultades tienen, de los más sencillitos. Y bueno, he ido, pues, ya os digo, en plan principiante. ¿Vale? También es cierto que he elegido una época pues que es bastante pues concurrida, o sea, había mucha gente. Y he elegido este tramo y esta época por un motivo en concreto. Decidí hacer el Camino de Santiago sola. Decidí hacerlo, pues tenía diferentes motivaciones. Os decía que os iba a hablar de qué me ha motivado a hacer el Camino de Santiago. Y bueno, el Camino de Santiago es algo que tenía pendiente de hacer desde hace ni más ni menos que más de 30 años. Yo recuerdo en mi época de universitaria que hice un viaje con unos amigos por Asturias, en plan mochilera, y nos alojábamos en albergues. Y en muchos de esos albergues había peregrinos del Camino de Santiago. Y me pareció tan interesante lo que contaban y transmitían una química tan especial que yo me acuerdo que de ese viaje a Asturias salí diciendo, bueno, el Camino de Santiago es algo que tengo que hacer tarde o temprano. Luego, pues eso, llegó la época que estuve fuera de España 10 años, luego regresé, pero con mis hijas pequeñas, en fin, al final era algo que siempre estaba ahí pendiente. Y este año pensé que de este año no pasaba. Este año, pues era un año que para mí era bastante especial. Es el 10º aniversario de irmearrios.com
y decía, bueno, este año es bastante emblemático para mí, es un año que pues merece la pena celebrar este tipo de cosas. Y en realidad iba a hacer el camino en mayo con mi marido, lo habíamos planificado, pero mayo se nos complicó mucho, tuvieron que operar a mi madre y a los 12 días tuvieron que operar a mi padre, se juntaron este tipo de emergencias sanitarias familiares y luego yo también tuve un susto de salud, que esto no lo he llegado a contar en redes sociales, sí que se lo he contado a alguno de mis clientes y demás, pero yo también tuve un susto de salud en abril, un susto de los que te hacen darte cuenta de que la vida te puede cambiar de la noche a la mañana, que afortunadamente salió bien, pero bueno, también tenía esa necesidad de decir, bueno, ya no puedo dejar esas cosas que quieres hacer, no se pueden dejar y posponer eternamente, porque de la noche a la mañana te puede cambiar la vida y a lo mejor ya esa oportunidad se pasa para siempre. Bueno, pues todos estos motivos me hicieron que ese camino de Santiago que había planificado hacer en mayo con mi marido y que al final no pudo ser, pues al final no lo quisiese posponer para más adelante y aunque tuviese que hacerlo sola, pues quería hacerlo. Entonces, y de ahí paso al tema de las premisas. Iba a hacer el Camino de Santiago, lo iba a hacer sola porque ya la agenda de mi marido ya no le permitía pues meter el Camino de Santiago en su agenda. Entonces, tengo la gran suerte de que mi marido comprendió perfectamente la situación y me apoyó en todo momento. Y, y para hacer ese Camino de Santiago sola, decidí elegir una ruta que estuviese concurrida, que era la ruta del final del Camino francés, de Sarriá a Santiago de Compostela, y también la época del año más concurrida, que es agosto. Y bueno, otras premisas que para mí eran importantes. Bueno, yo quería llevar mi mochila conmigo. Yo sé que hay servicios, sabéis, algunos seguramente sabéis que hay servicios de traslado de mochilas, pero yo aquí quería hacer tú también lo hiciste solo, Manolo Pastor, que bueno, es una gran experiencia. Ahora si quieres me comentas a ver si estás de acuerdo pero en realidad nunca estás solo, porque el Camino de Santiago siempre está lleno de gente y más el tramo que elegí y en la época que la elegí, o sea que no iba sola. Sí que pues planifiqué con tiempo dónde me iba a quedar, reservé con tiempo y anticipadamente los alojamientos. Sí que pues opté por alojamientos donde pues me sintiese segura por el hecho de que iba sola y por el hecho que iba a hacer algo que nunca había hecho antes, no sabía lo que me iba a encontrar en el Camino de Santiago, entonces iba con ciertas premisas. También el tema de cargar mi mochila era algo que lo hice también como un ejercicio de austeridad y de minimalismo. Quería viajar ligero, ligera de equipaje, llevar lo mínimo, llevar un peso que pudiese llevar yo misma sin necesidad de depender de nada. Aunque sí es verdad que la primera etapa dije, bueno, si la primera etapa no puedo con esto o veo que me cuesta demasiado, pues siempre puedo acudir al servicio de traslado de mochilas. Pero bueno, afortunadamente la mochila se convirtió en una prolongación de mi cuerpo y al final ya es que ya ni la notaba, no llegaba a los 5 kilos lo que pesaba esa mochila, o sea que y por eso también busqué alojamientos donde no tuviese que llevar ni saco de dormir, ni toallas, ni demás para aligerar la mochila, para no tener que llevar eso encima todos los días. Esas fueron un poco las premisas y también otra de las premisas, y por eso reservé con anticipado, era que quería hacer el camino tranquilamente, o sea, sin prisas de tener que llegar al albergue para reservar mi sitio, sin prisas o sea, iba caminando y saboreando cada paso del camino. Para mí esa parte era muy importante. También llevaba un diario donde quería ir anotando pues esos pensamientos, esas sensaciones. Yo me lo tomé también como un viaje interior, un viaje personal, un viaje de desarrollo personal, un reto, una forma también de celebrar pues que todas las emergencias sanitarias que habíamos tenido en la familia pues se habían resuelto
vamos, se habían resuelto bien, sin complicaciones. Un acto para celebrar también pues, el 10º aniversario de mi proyecto. Una celebración también del lanzamiento de mi cuarto libro. O sea, yo el Camino de Santiago me lo tomé como un viaje para agradecer, de gratitud y para celebrar. ¿Vale? Em, ¿Cómo me preparé el camino? Bueno, yo aquí es cierto que el hecho de ir sola me hizo, pues, quizá buscar más información de la que hubiese buscado si hubiese ido acompañada, informarme de todo, ver cómo me podía preparar físicamente para no tener ningún tipo de problema o lesión. Y bueno, una de las cosas que hice fue buscaba información pues en podcast, en YouTube, en Internet, pues me leía todo lo que podía y también trataba de ver diferentes versiones, porque aquí yo os estoy dando mi versión, pero si miráis por internet vais a ver muchas versiones. Vas a ver desde versiones de peregrinos con motivaciones religiosas de casi 60 años de edad que lo hacían de una manera y vais a ver versiones de influencers que pues que dan su versión de dónde está el mejor pincho de tortilla y dónde está el mejor pulpo. O sea, y todas las formas de hacer el camino me parecen respetables. O sea, hay muchas formas de hacer el camino. De esto también os hablaré. Hay muchas formas de hacer el camino y yo creo que el camino tiene un momento y un lugar para cada tipo de caminante. O sea, yo elegí una forma de hacerlo donde hubiese gente, por aquello de ir más acompañada, por aquello de que iba a ir sola, pero es cierto que en las dos primeras etapas llegué a pensar que había demasiado ruido y demasiada gente, ¿vale? Yo llegué a pensar, vale, yo quería que hubiese gente alrededor para si pasaba algo, pues no sentirme que estaba ahí en medio de la nada sola, pero ya había tramos donde había muchísima gente y muchísimo ruido, música, voces, risas. em, Bueno, el sentido que hay aquí es increíble. Esto parece una manifestación, así que de sola nada. El camino está lleno de fuentes. Es la primera vez que me quedo sola. Nadie por detrás. Nadie por ahí. Ya llegando a Puerto Marín, cruzando el Miño. Y es verdad que el camino, si te apetece hacerlo con más tranquilidad, más soledad, también hay formas de hacerlo. Hay tramos anteriores a Sarria, el camino primitivo, o tramos donde es mucho más difícil encontrar tanta gente. Hay épocas del año donde está mucho más concurrido. O sea, yo pienso que el camino es algo que todas las formas de hacer el camino son respetables. Cada uno puede elegir la suya propia y que es elegir el tramo o los diferentes caminos, porque hay muchísimos caminos. Yo eso no lo sabía hasta que me puse a prepararlo. Está el camino primitivo que va de Oviedo a Santiago, está el camino francés, está el camino del norte, el camino de invierno, el camino inglés, el camino portugués. Vamos, hay un montón de caminos diferentes, de diferentes características, de diferentes durezas. Dependiendo de la época del año va a haber más o menos gente, o sea que yo creo que cada uno puede encontrar el tipo de camino que se quiere eh, encontrar. Más cosas que hice para prepararme. Bueno, la parte de preparación física, bueno, yo llevo más de 2 años haciendo mis 10.000 pasos diarios, a una media entre 7 y 10 kilómetros diarios. Y bueno, esa parte pues quise reforzarla un poco, pues buscando rutas que tuviesen algo más de dificultad y también sobre todo la parte de cargar peso. Me cargaba una mochila, yo me ponía botellas de agua, 3 botellas de 1,5 litros, me ponía por si las cargaba de agua porque si me pesaban demasiado siempre ponía ponerme a vaciar las botellas. Pero bueno, fueron entrenamientos que tengo que decir que cuando entrenaba había veces que me dolían los pies o me dolía la espalda y decía, bueno,
si me pasa esto con 10 kilómetros, cuando haga una etapa de 22 o 24 kilómetros, ¿qué va a pasar? Pero vamos, estuve como unas 3 semanas preparando esta preparación física, tampoco demasiado, pero bueno, un poquito. Y también, sobre todo, probando el calzado. El calzado, pues yo decidí hacerlo con zapatillas de trekking, con media talla mayor a mi talla habitual. Y también me hablaron de los calcetines antirrozaduras y también pues los probé. Entonces, esa preparación lo hice ya con el calzado que iba a llevar al camino y con los calcetines. Siempre dicen que no puedes estrenar calzado en el camino, o sea que es bueno tomarlo antes. Y, y bueno, también pues en cuanto a la mochila, pues probé un par de mochilas a ver cuál me resultaba más cómoda. Me cogí una de 35 litros porque si no cabe más no puedes meter más, o sea, y quería tener alimentación física también para no poder cargar más de lo que podía llevar a mis espaldas. Y, y bueno, pues lo típico, el impermeable, también me llevo una capa impermeable. Solo tuve un día de lluvia, pero bueno, es bueno ir preparada. Y bueno, en cuanto a preparación, poco más. Botiquín también estuve preparando pues un poco, eh, pues si tenía, por el caso de que me apareciesen ampollas, pues la típica aguja de hilo, hay un poquito de betadine, un poquito de pues alguna tirita, alguna gasa, cosas de ese tipo. Vale, ¿qué he preparado para el Camino de Santiago? Lo voy a hacer de Sarria hasta Santiago de Compostela. Bueno, la mochila es una mochila de 35 litros, ¿vale? También incluye una bolsita de estas plegables que no ocupan nada ni no pesan nada, una mini toalla que tampoco pesa mucho, una braga que me sirve de turbante para secar el sudor y demás, Kleenex, unas sandalias, un botiquín con temas para curar ampollas y demás, una bolsa de aseo donde incluye pues, desodorantes de cepillo de dientes, crema solar y demás, la ropa de dormir, que es una camiseta de tirantes y unas mallas básicamente, bragas fáciles de secar, 5 pares, calcetines también 5 pares de diferentes tamaños y diferentes grosores y demás, tops y un bikini también, pantalones que llevo uno de manga, unos de pantalones cortos, 2 piratas y unos largos, y los que llevo puestos que son desmontables, camisetas que llevo 5 camisetas, 4 aquí y una puesta, un polar, una chaqueta polar de mañana, el chubasquero, un chaleco con un montón de bolsillos que me sirve para tenerlo todo a mano durante la marcha, un sombrero para protegerme del sol y gafas de sol. Y eso es mi equipaje. Y una riñonera para llevar a mano pues, la credencial, el agua, el móvil, los cargadores y demás, ¿vale? Una libretita que quiero llevar siempre para anotar cosas. Bueno, pues ese es mi equipaje y bueno, las zapatillas que llevo son las zapatillas para hacer trekking, ¿vale? Y los pantalones, pues todos los que llevo son muy ligeros y desmontables. O sea, estos desmontables, pero los demás son muy ligeros y pesan poquito. Bueno, pues ese es mi equipaje para estos días. En cuanto a la logística, bueno, yo cuando me planteé hacer el camino dije, vale, ¿y cómo voy hasta allá? Y bueno, yo aquí decidí hacerlo con una agencia que organizaba todo esto. Me fui en avión hasta Santiago y de allí pues organizaron pues que me recogiesen y me llevasen al punto de partida, a Sarria. Había gente que iba en coche y dejaba el coche en el punto de partida, había otros que dejaban el coche en Santiago en un parking y luego iban en taxi hacia el punto de partida.
En fin, había gente que iba en autobús o en tren al punto de partida y luego ya llegaban hasta Santiago y ahí se buscaban pues otro autobús o otra forma de volver a sus casas. O sea que aquí había varias opciones. En cuanto a alojamientos, había como tres tipos de alojamiento. Los albergues públicos. Los albergues públicos son albergues donde no se puede reservar, entonces por eso había gente que salía súper temprano a las 5 de la mañana y había gente que salía a caminar para llegar al albergue público lo suficientemente pronto para poder tener cama. Eh, yo esa parte la descarté porque no quería ir con esa presión pues no disfrutar del camino para coger cama, pero bueno, entiendo que hay gente pues más joven y demás que está más en forma y que pues esa opción económicamente también le sale mejor y hay gente que va así. Y incluso es el auténtico peregrino, ahí es donde se respira de verdad el espíritu peregrino más genuino. Luego están los albergues privados, que estos sí que se podían reservar. Y los albergues, el concepto es habitaciones múltiples, donde hay pues 6, 8, incluso, bueno, una amiga mía dice que estuvo en uno que había más de 100 camas en la zona común y luego pues se comparten baños, se comparten las duchas, o sea, es compartir zonas comunes. Y luego está la opción de ir en plan de pensión, hostal o hotel, donde ya ahí pues tienes pues tu habitación individual y tu baño individual y tal. Yo como iba sola, pues opté por esta opción, ¿vale? Porque como no sabía lo que me iba a encontrar, pues prefería tener mi privacidad y la seguridad de que pues de que no iba a tener problemas con nadie, ¿vale? Pero ya os digo, era más bien por curarme en salud. Pues quizás si fuese en grupo, pues optaría por la opción de albergue privado, por aquello de no tener que ir con prisas. Y, y quizá el espíritu del auténtico peregrino pues se viva más en ese tipo de sitio. Luego también había gente, como os he dicho antes, que optaba por que le llevasen la mochila de alojamiento en alojamiento. O sea, que dejaban la mochila por la mañana, llegaba un correos o el transporte que fuese y iban recogiendo las mochilas y las iban dejando en el siguiente albergue o en la siguiente ubicación. Yo este servicio no quise contratarlo. Ya os dije que yo me propuse viajar ligero, un poco como un ejercicio de minimalismo, como un ejercicio de austeridad, como un ejercicio de viajar ligero, de llevar lo mínimo, como un reto de ver cómo me las puedo bañar con lo mínimo imprescindible. Y la verdad es que me gustó llevar mi propia mochila. Al final la llevaba tan bien acoplada que ni la sentía. El truco está en llevarlo todo muy compacto. Yo lo llevaba todo en bolsitas, pues llevo una bolsa con camisetas, otra bolsita con pantalones y de estas de congelados. Las aplastaba tanto que se quedaban casi envasadas al vacío y luego el truco está en pegarlo todo muy pegadito a la espalda, lo que más pesa muy pegado a la espalda o al fondo de la mochila y luego lo que menos pesa hacia arriba. Y bueno, al final me busqué mis mañas para que la mochila fuese bastante cómoda y no tuve que optar por esta opción. Así que mi mochila hizo todo el viaje conmigo a patita. Más cosas. Sí, ¿cómo era la rutina diaria? Pues bueno, es cierto que cada ruta era diferente. Mis etapas fueron la que menos 15 kilómetros y la que más 24, o sea que tuve ahí etapas para todos los gustos. Cada etapa era diferente, por ejemplo, las dos primeras quizá me resultaron un poco, bueno, duras en cuanto a kilómetros, pero un poco, ¿cómo decir? No me encontré lo que esperaba porque había como mucho ruido, mucho jolgorio. Y vamos, ya os he dicho que respeto totalmente todas las formas de hacer el camino, porque es verdad que Galicia es una región impresionante, una tierra impresionante,
con una gastronomía impresionante. Había sitios con muchísimo encanto y demás y merece la pena disfrutarlos. O sea que la gente que va en plan de disfrutar la gastronomía, de hacer turismo y tal, pues oye, hacer el Camino de Santiago es una forma de hacer turismo también, ¿vale? Entonces habría como, pues eso, gente que iba en plan turista, gente que iba más en plan caminante, gente que iba en plan deportista, porque había también bastantes que iban en bicis de montaña y gente que iba incluso corriendo, había gente que iba a caballo incluso. Y luego había gente que iba en plan peregrino auténtico, o sea, gente que venía pues de Roncesvalles, con ya muchos kilómetros a las espaldas, que cargaban su mochila, que se quedaban en albergues y que tenían incluso una connotación muy religiosa. Yo llegué a ver gente que iba rezando el rosario, haciendo el camino, caminando. O sea que te encuentras un poco de motivaciones diferentes, formas de hacer el camino diferentes, para mí todas ellas respetables. Pero es verdad que quizá el primer día vi demasiado la parte de mucha conglomeración, mucha multitud de turistas y quizá mucho más de lo que yo me esperaba, ¿vale? Los 2 primeros días. Eso a partir del tercer día fue diferente. A partir del tercer día tuve muchos tramos que iba yo totalmente sola por el camino. Yo normalmente salía, pues me levantaba a las 6 de la mañana, 6, 6:30, preparaba todo, desayunaba entre las 7, 7:30 y luego ya me ponía mi vaselina en los pies, me ponía mis calcetines, mis botas, mi calzado, me ponía mi mochila y salía andando. Me esperaba siempre que fuese de día porque no quería caminar de noche. Y ahí empezaba, pues eso, el camino del día. Intentaba disfrutar cada parada, intentaba disfrutar cada iglesia que me iba encontrando, cada paisaje, cada hórreo, había cosas preciosas, campos, o sea, bosques de eucaliptus que olían, vamos, era impresionante, sobre todo el día que llovió, había una fragancia de eucaliptus a menta, muchísima menta salvaje por allí. Bueno, muy, muy, muy bonitos, paisajes muy, muy bonitos, realmente bonitos. Había tramos donde estaba andando en medio del bosque completamente sola. Esos tramos, pues por un lado, o sea, era una mezcla de emociones, porque por un lado los disfruté muchísimo, pero por otro lado había momentos que decía, "Oh, no hay nadie, a lo mejor si pasaba un tramo mucho tramo sin ver estas señales con la flechita amarilla, pensaba, uff, a lo mejor me he perdido, que de hecho me perdí 2 veces. Y ibas ahí con la emoción de qué bonito es esto y a la vez, bueno, aquí como me salga algún bicho ya veremos a ver cómo puedo salir corriendo con todo el peso que llevo encima y todo. Pero bueno, fueron tramos que los disfruté también, muy bonitos. Había tramos realmente con un encanto espectacular. Y bueno, pues hacía la caminata, luego cuando llegaba a mi destino, pues tocaba pues eso, descargar todo, ducha. Yo solía cuidar muchísimo mis pies, hacía varias paradas durante el camino para masajear los pies. Si veía que el calcetín estaba muy húmedo, pues cambiaba el calcetín o renovaba la capa de vaselina y demás. Y luego al llegar, pues después de la ducha, pues un buen masaje, me echaba fisiocrema y para aliviar si tenía algún dolor muscular y demás. Y los pies los mimaba, vamos, yo creo que no he tenido los pies mejores en mi vida, no me salió ni una ampolla. Y luego, pues una vez que descansaba un poquito, pues ya pues iba al pueblo y pues o comía algo o compraba algo de fruta, agua y demás. Y me acostaba prontito para madrugar al día siguiente otra vez. Em, hubo momentos especiales en el camino. Me acuerdo uno de los días, creo que fue el cuarto día, que ese día llovió. Y me acuerdo que en medio del bosque no había absolutamente nadie y así de fondo empecé a oír como una flauta, como musiquilla. Y yo llegué a pensar, digo, ¿eso lo estoy oyendo de verdad o me lo estoy imaginando? Y conforme avanzaba,
me di cuenta que había alguien sentado al lado de un árbol tocando una flauta. Tocaba algo así como música celta o música irlandesa. Y resulta que era un peregrino de Hungría que llevaba un buen tramo del camino y que pues paraba a tocar la flauta y ponía para que la gente le echase monedas, que por cierto yo le eché la última moneda de que me quedaba. Y bueno, y le daba un encanto especial al camino. Estar disfrutando de esos paisajes en medio de la nada y empezar a oír esa música, la verdad es que algo que me impresionó bastante. Bye bye. Buen camino. Luego otro momento especial fue una de las veces que paré en una capillita, está salpicado de iglesias chiquititas, ermitas, pues paré en una que me pareció bastante bonita y paré, entré dentro, paré a descansar y demás. Y entró una chica y se puso a cantar en portugués. No entendía muy bien la letra de lo que cantaba, pero estaba cantando y llorando a la vez con una voz impresionante. Y con ese eco que se montó y ese eco impresionante fue algo que de verdad me emocionó. No sé por qué, pero me empezaron a brotar las lágrimas y con vamos, la carne de gallina fue un momento muy mágico también. E o meu coração inteiramente, todo o meu ser, e porque assim sou vossa, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade. Y la verdad es que durante el camino te encuentras mucha gente. Yo realmente nunca me llegué a sentir sola. Te encuentras con mucha gente, gente muy maja, llegué a ver gente me encontré gente de Sudáfrica, gente de Portugal, gente de Nicaragua, con la que hablé directamente, gente de Estados Unidos, había gente de, se me olvida ya, de México. Bueno, me acuerdo de una familia que conocí que llevaban 10 años haciendo el Camino de Santiago por etapas. Este era el último año y el 10.º año. Habían empezado en Roncesvalles y cada año hacían un tramo. Y habían empezado cuando uno de los hijos tenía 9 años y el chico tenía ya 19 y justo lo iban a terminar. Entonces era para ellos una etapa muy memorable porque era el 10.º año que lo hacían y finalmente iban a llegar a Santiago. Hay historias, por ejemplo, una chica de Nicaragua que iba fatal, que apenas podía andar. Analía se llamaba, y esta chica había venido sola desde Nicaragua a hacer el Camino de Santiago y se había lesionado, o sea que una historia, la pobre. Había otro matrimonio que me encontré de Holanda, que enseguida me puse a hablar holandés con ellos. Y bueno, era un matrimonio que la mujer había empezado el Camino de Santiago en Francia, llevaba ahí un mes caminando y el marido se le había unido en las últimas etapas en Sarria para llegar juntos a Santiago. En fin, había muchas historias y algunas de ellas son bastante impresionantes. Hay más, pero bueno, no quiero extenderme demasiado. Y bueno, quiero decir con esto que cada persona que te encontrabas en el camino llevaba su propia historia y había gente realmente muy maja en el camino. Entonces, realmente hice el camino sola, pero en ningún momento me sentí sola.
Bueno, yo también tenía otra motivación que no la he contado al principio de hacer el camino y por la que tampoco me sentía sola. El camino en realidad también lo he hecho junto con una amiga mía de la universidad, Julia, que llevábamos 11 años sin vernos y cuando le comenté, oye, mira, voy a hacer el camino, si os animáis a hacerlo, las fechas no nos cuadraban, entonces ella empezó el camino un día después que yo, entonces íbamos a una etapa de distancia y eso también me hacía que, dijo, oye, pues hablábamos todos los días, le comentaba un poco cómo había sido la etapa, oye, ten cuidado con esto, que está tal, o parar en este sitio que es súper bonito, o tal. Entonces comentábamos un poco la etapa y ella iba con su hija de 12 años y mi gran motivación para llegar a Santiago es que al día siguiente de llegar, pues ella iba a llegar y nos íbamos a ver después de 11 años sin vernos. Y sabíamos que, pues si nos pasaba algo a cualquiera de las dos, pues en 20 kilómetros o en un taxi en 10 minutos, pues te puedes estar ahí. O sea que eso también, pues me hacía sentirme acompañada durante todo el camino. Más cosas. Pues bueno, consejos para, bueno, os decía antes que yo no he tenido ni una ampolla. Había gente con situaciones realmente con los pies llenos de ampollas, con muchísimos problemas en la rodilla, gente joven que pues que la veías en plena forma y que caían por el tema de las ampollas. Y yo aquí esta es una de las cosas que preparé bastante porque me da un poco de miedo el tema de las ampollas porque ya me habían dicho pues que te podía fastidiar el camino, que te podían frenar muchísimo. Y yo aquí, pues lo que os decía, el calzado, pues medio número un poquito mayor de lo que es mi número habitual, calcetines antiampollas y sobre todo la vaselina. Echaba vaselina antes de salir y luego hacía muchas paradas, cada hora y media, 2 horas paraba, me chequeaba los pies a ver cómo iban, si veía que estaba empezando a aparecer alguna rojez, pues enseguida cambiaba el calcetín o añadía un poquito de vaselina. Y los pies los he cuidado muchísimo porque sabían que me tenían que aguantar hasta el final. Además, yo he tenido siempre los pies delicados, tengo fascitis plantar y bueno, una serie de dolencias que los pies los he tenido siempre delicados. Así que la gente que me ha visto dando talleres ha visto que los últimos talleres los he dado con zapatillas, o sea que voy siempre con calzado cómodo. Pero vamos, esta parte es fundamental, cuidar los pies, mimarlos muchísimo porque te tienen que aguantar todo el camino y pueden marcar totalmente la diferencia. Em, aprendizajes de este camino. Bueno, os estoy hablando con toda la humildad del mundo porque mi camino es como una versión para principiantes, o sea, eran solo 114 kilómetros, el último tramo del camino francés, o sea, no he estado en albergues públicos que tienes que ir a coger sitio cuanto antes, o sea que yo considero que el camino que he hecho es bastante light, bastante ligero, en comparación con otros peregrinos que veías que llevan un mes caminando con la mochila a cuestas, teniendo albergues, o sea, yo me considero una aprendiz del Camino de Santiago, una principiante, eso sí, una principiante porque sí que me gustaría hacerlo más veces y sobre todo en formatos pues más contundentes. Pero aprendizajes, a pesar de haber hecho esta versión tan pequeña del camino, de lo mínimo que es, se dice que es lo mínimo para que te puedas considerar que has hecho el camino, son 100 kilómetros. Además, tienes que sellar, te dan una credencial que si quieres que te den el credencial del camino, pues tienes que sellar al menos 2 sellos al día si haces el último tramo. Y luego con todo esto, pues vas y te dan la credencial, que yo en principio no la iba a pedir, porque yo pensé, ¡guau! Tiene que haber muchísima cola. Y yo, la gente que me conoce sabe que no soy muy amiga de hacer colas.
Pero sí que hubo mucha gente con la que coincidí en el camino y que luego no me pude despedir. Entonces pensé, bueno, seguro que si vas al centro del peregrino, seguramente pues habrá mucha gente en la cola que haya coincidido conmigo en el camino y me podré despedir de ellos. Fui realmente con esa intención, no fui con la intención de coger mi credencial, porque no. Un abrazo, Manuel Ignacio. Muchísimas gracias. Em, no fui con la intención de coger la credencial, pero cuando llegué resulta que no había nada de cola. Habían agilizado, habían hecho una digitalización con códigos QR y demás, y vamos, no había nada de cola. Entonces pude sacar mi credencial, que te la dan en latín y con tu nombre en latín también. Ves que ahí pone Inmaculatam. Y nada, pero vamos, a pesar de ser una mini versión del Camino de Santiago, te llevas aprendizajes. Aprendizajes como la importancia de tener una meta. Yo tenía, pues sí, todo el que hace el Camino de Santiago, pues aspira a llegar a Santiago, a llegar a la Plaza del Obradoiro, que por cierto, cuando entras ahí, qué momento más mágico. Cuando entras ahí y oyes al gaitero tocando y ves que llegas agotado y estás oyendo esa música. Bueno, a mí se me pusieron los pelos como, como escarpias y me empezaron a brotar las lágrimas. Bueno, estoy entrando ya. Pues sí, he llegado ya y bueno, súper emocionada. Estoy aquí, me he tirado con la mochila aquí, estoy en la Plaza del Obradoiro, delante de la catedral. Me pico una paloma que está todo el rato a ver si le he hecho algo. Y bueno, muy emocionada, la verdad muy emocionante esto de la llegada, con el gaitero ahí tocando en la entrada. Muy chulo, muy chulo. Por cierto, tengo en mi canal de Instagram, he colgado varios reels con resumen de cada etapa, por si os apetece verlos. Pero vamos, sí, tienes ahí la meta de llegar a Santiago, a la catedral. Yo también tenía mi meta de llegar allí para ver a mi amiga Julia, que me iba a encontrar con ella allí después de 11 años. Pero a pesar de tener esas metas, que todos los que hayáis leído mis libros, siempre digo que es importante marcarse objetivos tanto a nivel personal como a nivel profesional, tener ese propósito, que cada paso tenga su sentido, ¿no? Es la importancia de marcarse metas. Esta es una de los aprendizajes del camino, pero también, sobre todo, no solamente ir a por la meta, sino a disfrutar de cada paso del camino. Yo el camino lo he disfrutado muchísimo, me iba parando muchísimo, a mí me iban adelantando todo el mundo, o sea, me iba adelantando todo el mundo porque yo me paraba muchísimo. Veía, pues no sé, un hórreo que era especialmente bonito, pues me paraba. Veía una capilla que era chiquitita y que tenía un encanto especial, ese olor a cera de las velas y tal, pues me paraba. Veía un pajarillo que parecía, me acuerdo que había un petirrojo, un polluelo de petirrojo que era muy gracioso porque se me acercaba como si quisiese que le diese yo de comer o algo. Pues esos momentos yo me paraba y los intentaba saborear. Y de hecho la última etapa del camino, el último día, que eran 24 kilómetros, tardé 8 horas en recorrerme esos 24 kilómetros porque iba parándome en todos los detalles que veía. Me daba pena que se acabase el camino porque de verdad el camino es algo para hacerlo sin prisas. No para ello, ¿eh? Así que Vale, sí, Ríos. con lluvia también se disfruta el camino.
Bye bye. Buen camino. El camino ya es algo para disfrutar cada paso, para oler cada fragancia de eucaliptos, para ver cada matita de menta. em, es algo para disfrutarlo. Entonces, también es, como decía antes Manolo Pastor, es la metáfora de la vida, o sea, saborear la vida, saborear cada etapa de nuestra vida, cada paso que damos, el disfrutar del camino. Podemos tener metas, podemos tener objetivos, pero el camino para alcanzarlos también es algo que podemos ser conscientes de ellos y disfrutarlo. También importante, bueno, sabéis los que hayáis leído mis libros y hayáis estado en mis talleres de gestión del tiempo, cuando hablamos de los cuadrantes del tiempo, hablamos de la importancia del cuadrante 2. El cuadrante 2, el llamado cuadrante del liderazgo, el cuadrante de lo importante y no urgente. Bueno, pues yo el cuadrante 2 en el Camino de Santiago lo he cuidado muchísimo. O sea, la planificación, el prevenir problemas, el, em, el anticiparme, el entrenarme, el prepararme, todo aquello que me pudiese ayudar a que el camino lo pudiese completar lo mejor posible, pues eso lo he cuidado muchísimo. El cuadrante 2, el famoso cuadrante 2, cuanto más dediquemos al cuadrante 2, mejor nos vamos a acercar a nuestros objetivos. Pues el cuadrante 2 lo he cuidado muchísimo. La planificación, dicen que un viaje se disfruta como en tres etapas. La etapa de planificación, cuando estás planificando el viaje, pues estás ahí con toda la ilusión del viaje que vas a hacer, preparándolo todo. Bueno, pues esa etapa yo la he disfrutado especialmente. Luego está la etapa del viaje en sí, donde lo estás disfrutando, estás ya pues en el lugar de disfrute y demás y pues disfrutas esa duración del viaje, si dura una semana como si dura 15 días. Y luego está la tercera etapa, que es cuando ya ha pasado el viaje y tienes pues esas fotos, esos recuerdos, cuentas anécdotas del viaje y demás, que es otra forma de disfrutar ese viaje. Bueno, pues ahora estoy en la etapa 3, pero la etapa de planificación, de preparación, pues es algo que le he prestado especial atención, que le he dedicado especial tiempo. Era un viaje que llevaba 30 años queriendo hacer, entonces pues quería cuidar hasta el último detalle pues para poder disfrutarlo sin ningún contratiempo. Em, Luego también está la parte del viaje interior, o sea, quitando los 2 primeros días, que ese viaje interior, la verdad es que no tuve mucha oportunidad de hacerlo porque había muchísimo bullicio, pero esos tramos del camino donde yo caminaba sola, donde estaba en medio de un bosque frondoso de eucaliptos, donde solo estaba el ruido de mis pasos y el ruido de algún pajarillo y ya está, pues hay momentos en los que pues haces esa reflexión de las metáforas que te da el camino. Te das cuenta también de que quizás somos capaces de hacer más de lo que pensamos que podemos hacer. Por ejemplo, yo hace unos años no me había planteado que podía hacer el camino sola o que me iba a atrever a hacer el camino sola y al final lo he hecho y sin ninguna especial dificultad y tampoco me he sentido sola. Em, Ese viaje interior, ese reflexionar, ese sacar nuestros propios aprendizajes es importante que lo hagamos, o por lo menos para mí era importante. También el camino me ha servido para desconectar. Cuando estaba caminando, es verdad que estaba como conectada con mis pensamientos, con mis reflexiones. Estaba en un lugar tan diferente a mi rutina diaria que de verdad desconectas. Y esto en mi último libro hablo de desconectar para reconectar. Muchas veces estas desconexiones hacen que cuando volvemos a conectar, pues volvamos de una forma más productiva, que veamos con un nuevo enfoque de las cosas, que reencuadremos, que veamos las cosas de forma diferente. Entonces es bueno hacer este tipo de desconexiones y el Camino de Santiago es una forma fantástica de hacerlo.
También el tema de afilar el hacha. Hacer el Camino de Santiago es una forma de afilar el hacha, es una forma de descansar, desconectar, bueno, descansar mentalmente. Físicamente requiere su esfuerzo, pero también es una forma de ejercicio físico. Para hacer el Camino de Santiago bien, afilar el hacha también suponía pues hacer esas paradas para ver cómo van los pies, hacer esas paradas para descansar. Em, bueno, el término de afilar el hacha, los que me conocéis, los que habéis leído mis libros, sabéis a qué me refiero concretamente, ¿vale? Muchas veces no paramos a afilar el hacha porque no tenemos tiempo, pero afilar el hacha nos hace más productivos. Yo hacía muchísimas paradas en el camino, muchas veces para revisar mis pies. Y sí, veía que me adelantaba todo el mundo, pero luego al final el hecho de que no tuve ninguna dolencia, ninguna ampolla, pues me hizo disfrutar el camino muchísimo más y muchas veces al final veía gente que iba pasándolo realmente mal con las ampollas y yo tuve la suerte de no tener ese problema. Pienso que tuvo mucho que ver pues ese mimo y ese cuidado extra que tuve con los pies. Em, y hablando de esto de cuidar los pies, o sea, esto lo escuché muchísimas veces en podcast, en vídeos, la importancia de mimar los pies, de cuidarlos, de echarle vaselina, de cuidar el calcetín, de cuidar el calzado, de revisarlos en, en las caminatas, parar, quitarte el calzado, masajear, cambiar el calcetín si era necesario. Eh, y esto me lleva a la metáfora de cómo cuando cuidamos a nuestros equipos, nos dan lo mejor de ellos mismos. O sea, cuando cuidamos a nuestro equipo, cuando revisamos si están bien, cuando nos aseguremos de que pues le damos todo lo que necesitan para que puedan hacer bien su trabajo, pues vamos a conseguir mejores resultados, más motivación, mayor productividad que si no le prestamos atención. O sea, yo había veces que paraba a revisar los pies cuando ni siquiera estaba cansada, cuando ni siquiera me dolían todavía, pero paraba para revisarlo antes de que fuese demasiado tarde. Entonces, pienso que con nuestros equipos hay que hacer lo mismo, hay que escucharlos. No hace falta empezar a ver signos de desmotivación o signos de cansancio o signos de que alguien está quemado o estresado o no rindiendo como debiera para em, prestarles atención. Pienso que hay que estar atentos a las señales antes de que sea demasiado tarde. Pienso que hay que cuidarlos, hay que entrenarlos, hay que darles formación, hay que asegurarnos de que tienen lo que necesitan para hacer bien su trabajo. Y pienso que cuanto más invirtamos en cuidar a nuestros equipos, mayor va a ser el retorno de esa inversión. Y esta es otra metáfora. Cuanto más tiempo invertía en cuidar mis pies, en asegurarme de que todo fuese bien, en prepararlos y demás, menor era la posibilidad de que tuviese algún problema con ellos. O sea que ahí también me ha surgido esta metáfora, este símil. Y bueno, y luego también el tema de viajar ligero. Viajar ligero, aquí un poco apliqué el método de Pareto de 80-20, esto lo explico también en mi último libro, el líder productivo, y dije, vale, pues voy a coger el 20% de las cosas que voy a necesitar el 80% de las veces. Entonces me llevé pues lo imprescindible, también con la premisa de que digo, bueno, pues si me falta algo, pues siempre habrá alguna tienda donde pueda comprar lo que pueda necesitar. O sea, estos sitios están plagados de peregrinos y vamos, en las tiendas tienen pues lo que más suelen necesitar un peregrino. O sea que en realidad ya prácticamente todo lo que necesité. Tuve que comprar un par de cositas, pero vamos, cosas que no tuve ningún problema en encontrar. Así que el tema de viajar ligero fue algo que me gustó mucho. Esto es algo que ya hicimos mi marido y yo un fin de semana que fuimos a Dublín, que fuimos con una mochilita y prácticamente con lo puesto y nos encantó viajar ligero, nos gustó muchísimo la experiencia y era algo que me apetecía repetir en el Camino de Santiago, viajar ligero
pues valorar lo que es importante de verdad y elegí también una mochila bien pequeña para no tener la tentación de cargar con cosas que pues a lo mejor no iba a necesitar en el camino, iba a ser pues un lastre. Así que hasta aquí lo que pues quería compartir con vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta, estoy viendo aquí el chat por si tenéis alguna pregunta. Pero vamos, he querido compartirlo con vosotros. Ha sido un directo que ni siquiera había anunciado. Pondré también el audio en mi podcast probablemente. También este directo se ha quedado grabado en YouTube. Y me apetecía compartirlo. No es para nada un testimonio de alguien experto en Camino de Santiago. Es simplemente quería compartir mi experiencia, mis reflexiones como principiante de Camino de Santiago. Sin duda es algo que volveré a hacer, totalmente recomendable y fue una experiencia muy, muy bonita, muy mágica y que tenía muchísimas ganas de hacer. Por fin he cumplido ese deseo que tenía desde hace tantos años. Y bueno, pues si lo habéis hecho ya, seguramente, como decía antes, Manolo Pastor, pues seguramente pues tendrá su propia versión también del camino. Y si no lo habéis hecho, pues que sepáis que es una experiencia que merece la pena vivir y que si os animáis a hacerlo, pues informaros bien, prepararos bien y disfrutarlo, disfrutar sin prisa de cada etapa, de cada paso del Camino de Santiago. Así que sin más, me despido y bueno, pues seguiré publicando los temas habituales, pero bueno, tomar esto como un paréntesis que espero que os haya gustado y que os haya aportado valor. Muchísimas gracias si habéis estado ahí hasta el final y bueno, que terminéis bien el verano. Un abrazo grande. Estoy entrando ya. Estoy aquí. Esto es impresionante.